Damos la bienvenida al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios. Quisiéramos, César, hablar algo sobre cómo marcha ese proceso de la ley de comunicación, con la asamblea parcialmente paralizada, con todos los temas que son de dominio público en el país. Espera un segundo debate de la ley de libertad de expresión para Ecuador. ¿Cómo están las cosas? Gustavo, un enorme saludo a toda la audiencia. Bien, en este momento la ley de comunicación estaba de hecho en la agenda de tratamiento hace 2 semanas, justamente cuando, recordemos, se produce la suspensión de la sesión por parte de la presidenta de la Asamblea, aún en funciones, Guadalupe Llori, para tratar de impedir que se cuestione, que se apele a su presidencia. Entonces, ella suspende la sesión y estaba justamente para esa sesión. Debía tratarse la ley, ya el informe final de la ley orgánica de comunicación, y debía votarse. Bueno, ya no es ley orgánica, es ley de libertad de expresión. Entonces debía votarse esa ley, ese nuevo cuerpo legal en esta sesión. Con el conflicto en la Asamblea, Gustavo, no sabemos cuándo se retomará ese debate, ¿no es cierto? Finalmente es una potestad de la presidenta de la Asamblea poner, aprobar esa agenda para las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, en este momento no sabemos cuándo se podrá retomar el debate final para esta importante ley que reemplazaría a la Ley Orgánica de Comunicación actual. ¿Se pasó ya la etapa de definir sobre el informe de mayoría y el de minoría? Bueno, en realidad no. En realidad lo que debería pasar en este debate final es justamente el que el Pleno de la Asamblea conozca el informe de mayoría, pero bien podrían también decidirse en el Pleno, si es que existen, todo es cuestión de votos. Si es que el Pleno de la Asamblea decide conocer más bien el informe de minoría, también lo podrían hacer. ¿Sí? En este momento, como bien señalas, Gustavo, en el Pleno o en la comisión se decidió que existieran dos informes, uno de mayoría y uno de minoría. El informe de mayoría está basada en el proyecto de ley que envió el presidente de la República, que se alimentó con proyectos que presentamos, por ejemplo, desde Fundamedios y desde otros sectores. Y el informe de minoría es un informe elaborado más que nada por UNES, es decir, el correísmo, algunos sectores de Pachacutic, que en realidad lo que plantean es un retorno a la época más dura de la ley de comunicación. Lo que plantea el informe de minoría es no una nueva ley, sino una reforma a la ley orgánica de comunicación, en la cual el Estado vuelve a controlar los contenidos de los medios de comunicación. Y como digo, hay un intento de retorno a lo que fue la ley orgánica del correísmo, la ley más dura, ¿no? La etapa más dura. Claro, Entonces, conocimos algo sobre ese informe de minoría, pero mientras tanto siguen una serie de aberraciones de la ley de comunicación del periodismo afectando a los medios, afectando a los comunicadores y a los periodistas. Recientemente, los medios de comunicación privados tuvimos que cumplir con esa obligación de dar un informe, una rendición de cuentas a la ciudadanía, que es otro de los rezagos, y este no precisamente de la ley de comunicación, sino de la ley orgánica de participación ciudadana. Siguen con estos temas que son parte de esa situación opresiva que distrae a los medios de comunicación de las principales funciones que tienen de informar y de ser más bien portavoces de la ciudadanía. así es, hay toda una estructura. Lo que pasa, Gustavo, es que durante el correísmo se construyó toda una estructura
que cruza muchísimas leyes. Nosotros por eso habíamos planteado una hoja de ruta en la cual incluso participaste en un par de reuniones, recuerdo, en la cual justamente hacíamos el mapeo de la serie de leyes que estaban afectando el funcionamiento de los medios de comunicación y el ejercicio periodístico. Entre esas está la ley de participación ciudadana, la ley de antimonopolio que impide la inversión en medios de comunicación de empresarios de otros sectores económicos. Hay una serie es un campo minado, digamos, para utilizar ese símil de estos tiempos Claro, bélicos. quedaron además algunas reformas que se convirtieron en ley ya en el Código de la Democracia, en el Código Integral Penal. Así es, así es. Por ejemplo, el Código Integral Penal todavía incorpora figuras bajo las cuales se está enjuiciando periodistas. En estos días hemos reportado, por ejemplo, el intento o la demanda ya de la alcaldesa de Loja contra un periodista que cometió un error, lo reconoció, pidió disculpas, pero la alcaldesa igual está pidiendo cárcel para este periodista y $1 millón de indemnización. Entonces, hay toda una estructura legal. Cuando yo escucho ese discurso de que los medios de comunicación no responden a nadie, es casi una autarquía, ¿no es cierto? Que ninguna ley lo regula, todo lo contrario, hay una sobreregulación del sector. Y la ley de comunicación del correísmo lo que hizo es simplemente unir todas las piezas, ser el dispositivo más sofisticado de ese modelo de sobreregulación, de control total del Estado. Durante el gobierno de Lenín Moreno se lo desmontó en una buena parte, otra parte no se lo desmontó, quedó ahí. Pero además quedaron todas estas otras piezas, ¿no es cierto?, sueltas, de leyes, decretos, etcétera, etcétera, que están ahí y que no han sido derogados. La ley de libertad de expresión tampoco es perfecta, Gustavo, eso lo reconocemos. Hay algunos artículos que nos preocupan de cómo ya salió el informe desde la Comisión de Relaciones Internacionales. Lamentablemente no nos permitieron una participación más activa en la elaboración misma del informe. Pero en todo caso es mejor de lo que tenemos y puede ser mejorado vía el veto presidencial. O sea, sí se podría en el veto presidencial trabajar, por ejemplo, todo lo que es la misma composición del Consejo de Comunicación, que es un consejo que que sigue siendo fundamentalmente estatal, con participación marginal de la sociedad civil y de los medios de comunicación. Por ejemplo, esa figura muy curiosa del reforzar la protección a la información judicial, de procesos judiciales, cuando sabemos que gran parte de las denuncias de corrupción, por ejemplo, pasan por ahí, ¿no es cierto? Pasan por procesos judiciales que se abren, que se abrirán o que están abiertos. Entonces, hay como una especie de candado que se intenta poner para que el periodismo no investigue más la corrupción y eso nos parece inaceptable. Como digo, hay algunos problemas en ese informe, lo reconocemos, no es que lo apoyamos a ojos cerrados, pero nos parece que sí se podría mejorar ese informe vía el veto presidencial y tener un marco legal algo mejor de lo que tenemos actualmente. ¿Cómo entender esas posiciones de importantes grupos políticos, entre ellos la CONAIE, de estar en contra de un mayor alto grado de autorregulación, es decir, que predomine la ética en los medios de comunicación, sabiendo además que en caso de abuso de estas libertades o violación de los derechos de las personas, se aplican en Ecuador para los medios, para los periodistas, reglas jurídicas que sancionan las infracciones, que pueden a través de jueces ordenar reparaciones, es decir, los medios no están exentos del resto de los cuerpos legales ecuatorianos. Tenemos que cumplir con todas las normas que garantizan el buen convivir de los ecuatorianos. Sí, para mí también me resulta muchas veces inentendible la posición
de grupos sociales como el movimiento indígena, que fue muy perseguido durante el correísmo y que fue también, sufrió las consecuencias de la aplicación de la ley de comunicación. Muchos espacios fueron cerrados. Y si bien se impulsó supuestamente la creación de radios comunitarias, la mayoría de esos procesos quedaron truncos, nunca pasaron más allá de ese show de entregar frecuencias, cabinas de radio, etcétera, etcétera. Creo que después la mayoría de esas radios tuvieron que cerrar por no poder sostenerse. Pero al final, al parecer, prevalece una cierta visión ideológica eh, que, eh, se nutre del discurso antimedios, que pone a la libertad de expresión como un valor burgués, liberal, eh, que, eh, que no es un valor que estos sectores defienden, lo ven con desconfianza, lo ven como si fuera algo de los grupos de poder, entre comillas. Olvidan muy pronto que cuando hubo un gobierno que excluía a sectores indígenas, excluían a movimientos como Pachacuti, los medios de comunicación eran los sitios inclusivos. Así es, exactamente. Eran los sitios donde el movimiento indígena podía reivindicar, seguir presente, dado que las calles y demás estaban vedadas, ¿no? Eh, Asimismo, Gustavo, es la misma posición de ciertos sectores académicos. O sea, yo he escuchado intervenciones en la Asamblea Nacional, en esta discusión de académicos de diversas universidades con el mismo discurso, lo cual es sorprendente porque es como si no hubiera pasado nada en el país, o sea, como si estuviéramos en el 2005 y no hubiéramos tenido la experiencia de 10 años, ¿no es cierto?, de un gobierno represivo, de un gobierno que limitó la libertad de expresión y lo que significó eso para la sociedad, para la democracia, para los mismos sectores académicos. Es como si ese periodo no existió y solo existe la maldad innata de los medios de comunicación y de los periodistas, que son así unos seres que intentan hacer daño todo el tiempo. Bueno, Es inentendible, realmente. vayamos un poco a los aspectos positivos, César. ¿Qué contenidos están incluidos en la Ley de Libertad de Expresión, en ese informe de mayoría que podrían favorecer el libre ejercicio del periodismo en Ecuador? Bien, yo creo que hay un reconocimiento, por ejemplo, importante de que el tema de la seguridad misma de los periodistas es un tema que amerita políticas estatales, políticas públicas de protección y seguridad, de garantía de la protección y seguridad. Porque en un derecho fundamental como es la libertad de expresión, ejercido a través del periodismo y de los medios de comunicación, que se convierte en libertad de prensa en ese momento, ¿no es cierto? Es importante señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho. Esa es de la obligación central. El Estado no le pedimos ni que defienda ni que controle el derecho. Le pedimos que garantice, que cree las condiciones para que se dé un trabajo seguro y estable de los medios de comunicación y periodistas. Entonces, hay todo un capítulo que se ha desarrollado alrededor de eso. Probablemente se pueda mejorar, como digo, ahí es susceptible de mejora. He hablado con algunos sectores que me dicen sí, pero no hay tanta claridad en la ley sobre cuáles son los mecanismos de protección para los periodistas. Perfecto, podemos discutirlo, podemos mejorarlo, incluso vía reglamentos, o sea, eso se puede hacer. Pero hay un reconocimiento que es importante. Luego, hay todo un capítulo de incentivos para el funcionamiento de los medios de comunicación, para la creación de nuevos medios de comunicación, que me parece que es sumamente importante, dado que los medios de comunicación y el periodismo en general viven una crisis enorme, una crisis económica, financiera, y que se traduce en una crisis generalizada Así es, de la... en esto quizá otro brevísimo paréntesis en tu exposición, César. Se habla tanto de la repartición equitativa del espectro radioeléctrico como si se tratara quizá de una mina de oro, y es la realidad de los medios lo que tú dices.
una enorme dificultad para sobrevivir, para dar servicio a la ciudadanía en la gran mayoría de los casos. Y esto de la repartición equitativa del espectro radioeléctrico configurado en cifras 33, 33, 34%, tiene realidades que debemos analizar y absorberlas. ¿Qué pasa con los medios de comunicación privados? Muchísimos se han cerrado, otros siguen el mismo camino. Esperemos no incluirnos en esto. Pero los medios públicos también sabemos exactamente qué ha pasado y en qué estado de situación se encuentran, así como los medios comunitarios, algunos que fueron creados con subsidios que no han encontrado la forma de permanecer en el tiempo. Así es, o sea, hay una enorme crisis de todo el sector, y como bien lo analiza Gustavo, no es solamente una crisis del sector privado, los medios públicos también no han encontrado ese camino de servicio público, y más bien lo que han sido son medios al servicio de los poderes de turno, tanto a nivel nacional como a nivel local. Lo hemos visto porque se ha creado una infinidad de medios también a nivel local, eso hay que señalarlo con claridad. Y estos medios finalmente están al servicio de la autoridad de turno. Y eso no es el sentido de un medio público. Y los medios comunitarios pues no se han desarrollado. Y esto yo creo que es el problema central o sea, más que si estuviéramos en el mundo ideal, Gustavo, más que una ley de libertad de expresión, porque eso debería ser, digamos que, respetarse desde la Constitución, ¿no es cierto? Está ahí el derecho, aunque cabe señalar lo que en nuestra Constitución no está señalado explícitamente, pero bueno, está el derecho a la comunicación, que no es un derecho reconocido en tratados internacionales. En todo caso, digamos que lo que deberíamos estar discutiendo como sociedad es cómo fomentar, fortalecer a los medios de comunicación del país para que cumplan su función democrática. El momento que se debilitan los medios de comunicación, tanto el sector privado, público, comunitario, porque yo sí creo que son necesarios los tres sectores. Es bueno tener medios públicos al servicio del público, fuertes, que promuevan la cultura, la educación, ¿no es cierto? En otros países hemos estudiado Sin duda, mucho el eso para modelo de... comenzar debería mejorar el periodismo en los distintos medios en términos de pluralismo. Exacto. Y la función principal de los medios públicos, en donde funcionan medios públicos, es fomentar la educación y la cultura. Eso debería ser la clave, el ejercicio principal. Los comunitarios que tienen que tener también una función de servicio a sus comunidades, a los sectores a los que sirven. Y los medios privados que son quienes en realidad donde se concentra la pluralidad, aunque estas dos palabras no deberían ir juntas, concentración y pluralidad, pero hay cuando se escuchan los discursos sobre el monopolio, supuesto monopolio de los medios privados, se dice es que los privados tienen el 90% de las frecuencias. Sí, pero ese 90% de medios privados es infinito, o sea, hay infinidad y la mayoría, la gran mayoría de esos medios de comunicación son microempresas, son Así es. empresas muy pequeñas. Ese Sí, sector es un auténtico reflejo de nuestra sociedad. exacto, por supuesto, hay grandes cadenas de medios de comunicación, lo hemos denunciado, lo que hace el Fantasma González, lo que hace Jorge Yunda, hay por supuesto gente que concentra medios de comunicación, pero eso hay que atacarlo con la ley y el Estado tendría que actuar sobre esos grupos, pero no hay que generalizar y decir hay una concentración y cualquier empresario privado de comunicación es ya un concentrador de frecuencias. ¿Algún grado de razón pueden tener estas protestas? Porque hemos escuchado decir también que el proyecto en la forma en que está quedando, el del informe de mayoría, beneficiaría a las élites y a los monopolios mediáticos. Yo no veo que sea así, porque hay un reconocimiento del sector comunitario y del sector público de la comunicación, hay incentivos para los medios comunitarios
que me parece que son incentivos interesantes. Por ejemplo, se plantea que exista una política estatal por la cual la parte de la cooperación internacional, o se declare que ante la cooperación internacional que el desarrollo de los medios comunitarios es prioritario. Generalmente en otros países los medios comunitarios no son aquellos que reciben subsidios estatales. Ojo, no es así. Se financian con mecanismos alternos, como puede ser la cooperación internacional, donaciones, ¿no es cierto?, directas de sectores. La diferencia, el sector comunitario de la comunicación, y esto es importante señalar, no es un sector estatal de la comunicación, como parecen pensar ciertos actores, no, es privado. El comunitario es privado, sino que la diferencia con el medio privado o la empresa privada es que no tiene fin de lucro, ¿no es cierto? O sea, esa es la diferencia, pero es del sector, es un sector privado, no es estatal, no hay que equipararlo comunitario con estatal. Y al parecer algunos sectores, incluso de los mismos medios comunitarios, se sienten más estatales que privados. Pero, como digo, en la ley lo que se plantea es que existan beneficios, incentivos también para este sector. En todo caso, en la situación actual, César, y ya para ir culminando este diálogo, ¿para cuándo se podría pensar que este tema sea tratado en la Asamblea Nacional y que se dé humo blanco, por lo menos al tratamiento? Pues entendemos, va a haber un amplio debate. No lo sabemos, estimado Gustavo, porque depende mucho del desbloqueo o no que exista en el actual conflicto político entre Asamblea y Ejecutivo. Y a la Asamblea al interior, ¿no? Porque en este momento tenemos, digamos, dos conflictos muy importantes. Uno al interior mismo de la Asamblea, con este cuestionamiento que se hace a las mismas autoridades de la Asamblea Nacional. No sabemos cómo se va a resolver eso, si finalmente va a proseguir la actual presidenta, el actual CAL, ¿no es cierto?, la Comisión de Administración Legislativa, y luego el conflicto entre el Estado, entre el gobierno central Ejecutivo y legislativo. y el ejecutivo y el legislativo. Entonces, en realidad estamos a la expectativa. No creo que haya el ambiente en este momento para que se trate esta ley, y quizás sea mejor que en este ambiente tan enrarecido no se trate una ley tan importante para los derechos de los ciudadanos y el desarrollo democrático de nuestro país. Bien, muchas gracias, César, por habernos acompañado. Con todo gusto. Gracias, Gustavo. Licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios.